Bienvenidos, queridos hermanos y amigos, a los que están presentes, a los que están en regiones y a todos los que nos siguen por las redes sociales, sean bienvenidos. Seguimos compartiendo el Evangelio de Marcos, que cada vez se pone más interesante, más apasionante, saber el camino de cruz, el camino hacia la cruz que tuvo nuestro Señor Jesucristo. El título del sermón de hoy es Agonía y Sufrimiento, y el texto base está en Marcos 14, del 32 al 42. Y les invito, nos ponemos de pie en reverencia a la palabra, y dice así la palabra del Señor. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Hasta ahí la palabra del Señor. Padre del cielo, te damos gracias por esta palabra, te pedimos que la bendigas. Te pido que tu Espíritu Santo nos dirija, nos ayude a comprender el mensaje del día de hoy. Abre nuestra mente, nuestro entendimiento, para que nos hables y toca nuestro corazón. Y úsame como un instrumento en tus manos para dar un mensaje claro, sencillo, y que todos lo podamos entender y salgamos de aquí edificados. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Hoy empezaremos a contemplar la profunda agonía, sufrimiento y dolor que Jesús soportó por pecadores como tú y como yo. Incluso antes de ir a la cruz, sufrió un dolor emocional increíble. Recuerden que lo que veremos hoy está a unas 12 horas aproximadamente para que Jesús sea colgado en la cruz. La cruz empieza a proyectar su sombra. Como seguidores de Jesús necesitamos saber más de quién es Él. ¿A quién seguimos? Cuanto más conozcamos y entendamos quién es el Señor Jesucristo, mejor podremos seguirlo. Hoy aprenderemos algo significativo sobre Jesús. Veremos el dolor emocional que Él experimentó para rescatarnos de nuestros pecados. Les pregunto, ¿han visto alguna vez cuando han ido al doctor la escala que usan ellos para medir el dolor y poder así diagnosticar una enfermedad? Esa escala va de 0 al 10. 0 es cuando no hay dolor y 10 es cuando el dolor es muy intenso. ¿Ustedes se imaginan quién sintió un dolor superior
al número 10, al 10. Mi pregunta es, ¿quién fue ese hombre capaz de resistir ese dolor? Sí lo hay. Y hay una sola persona que pudo experimentar ese dolor tan grande. Hoy veremos cuál fue el costo de nuestra salvación. Vamos a examinar a fondo la obra salvadora y redentora de Jesucristo, de modo que sigamos amando más al Hijo de Dios y sirviéndole cada vez mejor, entendiendo que Él hizo la obra perfecta y todo lo hizo por amor a nosotros. Que nuestra mayor fuente de admiración, que nuestro mejor modelo a seguir sea Jesús, para que podamos ser transformados a su imagen. Y ahí empieza el proceso de nuestra santificación. Nuestra salvación tuvo un costo muy alto, un costo de dolor, de aflicción, de sufrimiento sin igual. Para ser salvados necesitábamos que un hombre estuviera dispuesto a soportar un dolor tan grande. También que sea un hombre obediente y obediente hasta la muerte, y que pudiera resistir ese amargo sufrimiento de la soledad, de la traición y el abandono humano. ¿Estamos listos para empezar esta travesía? Vayamos al versículo 32. Y dice, vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo oro. El espacio dentro de Jerusalén era muy corto, era muy reducido, no había espacio para hacer jardines, y los adinerados tenían sus jardines en lugares fuera de la ciudad. Muchas personas adineradas tenían jardines privados en el Monte de los Olivos. Un amigo o discípulo de Jesús le dio ese privilegio de prestarle un jardín. Y ahí fue donde el Señor fue a librar su batalla en solitario antes de empezar a padecer el camino de la cruz. Getsemaní significa prensa de aceite y recibe su nombre debido a que allí había una prensa de aceite, donde el agricultor tomaba las ramas de los olivos, recogía las aceitunas, le sacaba los cuescos y después pasaban por una trituradora y en un recipiente recibían el aceite que era usado para las lámparas, para los cosméticos y también para las ceremonias de unción. El simbolismo es impresionante y no casual. Getsemaní se convirtió en el lugar donde Jesús iba a empezar a ser triturado y molido por nuestros pecados, como lo dice Isaías 53:5. En este sermón veremos un atisbo de la intensa trituración que nuestro Señor padeció. El Señor quiere pasar sus últimos momentos orando, velando. Y les había dicho también a sus discípulos que estuvieran velando junto a Él, para que estén despiertos, fortaleciéndose espiritualmente, porque lo que iba a venir iba a ser muy duro y muy fuerte. Como enseñanza, ¿qué podemos sacar de este versículo? El Señor nos está diciendo que la oración es parte fundamental en la vida cristiana. Acuérdense en el sermón pasado cuando Satanás le dijo al Señor que quería zarandear a sus discípulos, especialmente a Pedro. Si quieres estar listo para las pruebas, para las tentaciones que vienen, la única manera de resistir es velar y orar y estar despierto.
y suplicando constantemente la ayuda al Señor. Si Dios está usando poderosamente a alguien, tienes que tener claro algo. Satanás va a poner toda su mira en esa persona y está listo para apuntar ahí. En 1 de Pedro 5:8 dice: sobrios, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Esto no solo aplica a una persona, también aplica a familias, también aplica a una iglesia. Si Dios está haciendo en tu familia una obra de transformar, una obra de santificación, ¿tú piensas que Satanás va a estar contento al ver que una familia o que una iglesia se consagra cada vez más al Señor? No, Él no va a querer. Entonces, Él está apuntando sus dardos ahí. ¿Para qué? Para destruir. Cuídate, cuidémonos porque estamos vulnerables a ser zarandeados por Satanás, como lo hizo con Pedro, que eran discípulos, seguidores, y Satanás igual los zarandeó. El Señor estaba listo para hacer el sacrificio más grande del universo. Estaba listo para ir a la cruz del Calvario para salvar a los pecadores. Así que toda la tentación de Satanás y todos sus demonios estaban atacando con toda su fuerza a Jesucristo y a sus discípulos para que no cumplieran su propósito, para que fuesen tentados y cayeran. Entonces, ¿qué debemos hacer para librarnos de toda tentación y soportar las pruebas? Es velar y orar. Vayamos al versículo 33 y dice: y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y angustiarse. El Señor tenía 12 discípulos, pero es evidente por varios pasajes que siempre tenía 3 que eran más cercanos, que eran Pedro, Juan y Jacobo. Hemos visto en pasajes como en Marcos 5:37, cuando resucitó a la hija de Jairo, ¿a quién llamó? A los mismos, a Pedro, a Juan y a Jacobo. También cuando el Señor se transfiguró, ¿a quién llamó? A los mismos, a Pedro, a Juan y a Jacobo. Jesús había llegado a un punto en su vida y ministerio que iban a ser muy difícil. Había llegado en el momento de enfrentar la tortura y la muerte. Y se sintió triste, tanto que deseó morirse. Este es uno de los pasajes en los que vemos en plenitud la humanidad de Cristo, porque Él es el verdadero Dios, pero también verdadero hombre que sintió miedo y tristeza. El miedo es comprensible ante lo que le esperaba. ¿Y por qué la tristeza? Porque sabía que a pesar de su enorme sacrificio, muchos lo iban a menospreciar. La mayoría no alcanzaría a comprender lo que él estaba haciendo, porque muchos dirían que el Señor era cobarde, porque se dejó matar, se dejó crucificar, pero no entendían hacia dónde apuntaba ese sacrificio. El Señor buscaba amigos para poder contar con ellos, y contó con estos 3 especialmente. ¿Cuánto más nosotros necesitamos en nuestra vida cristiana estar rodeado de otros creyentes? No se puede vivir la vida cristiana como llaneros solitarios. Necesitamos estar rodeados de otros para animarnos, para darnos ánimo, para tener un hombro, un oído que nos escuche, que nos abracen, que nos consuele. Alguien en quien sostenernos cuando lleguen esos momentos de tristeza, de angustia, cuando nuestras fuerzas decaigan.
Y el Señor comenzó a entristecerse y a angustiarse. Esto nos indica su tremendo estrés, su tremenda angustia, su dolor y sufrimiento. Y estando él en agonía, oraba más intensamente. Y dice que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Lucas 22:44. ¿Por qué su cuerpo reaccionó así? La reacción de sudar gotas de sangre se llama hematohidrosis. El estrés intenso puede desencadenar la ruptura de los vasos capilares cercanos a las glándulas sudoríparas. La angustia, la aflicción que el Señor sentía era una reacción natural que los seres humanos sintieran ante la proximidad de su muerte. Pero vemos que la reacción del Señor fue mucho más intensa, porque Él era la vida misma, porque Él se iba a enfrentar con todo el poder del mal. El Señor sabía que iba a cargar sobre sus hombros, sobre su espalda, la maldad de toda la humanidad, por todos nuestros pecados. En ese momento se abatía sobre Él toda la maldición de Dios, toda la ira de Dios iba a ser derramada en Él. Él había decidido voluntariamente hacer este sacrificio, presentarse como el Cordero de Dios que muere por el pecado de la humanidad. Toda la ira de Dios cayó sobre Él. Él era santo, era puro, el que no había cometido pecados, no había maldad, pero Él tuvo que enfrentarse con los pecados de todos nosotros. Por eso es que en este momento al Señor se le produjo este tremendo estrés que llegó a sudar sangre. Aquí se produjo un choque frontal entre la luz y las tinieblas, entre la vida y la muerte. Esto nos lleva más adelante a los sufrimientos físicos, ya que se les venía a Él el arresto y la crucifixión. Vayamos al versículo 34. ¿Lo tienen? Y dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Aquí vemos la tristeza que le embargaba la vida de nuestro Señor. Era un sentimiento mortal, ya que Él sabía el dolor físico que se le avecinaba. Iba a enfrentar un dolor extremo, clavos que le atravesaron sus muñecas, sus pies y sus nervios quedaron expuestos, produciendo un dolor intenso. A Él le pusieron una túnica que cuando la desprendieron, sus heridas quedaron expuestas con un dolor insoportable. Tuvo que cargar la cruz, fue golpeado, azotado con látigos que tenían puntas que desgarraban sus músculos. Todo esto le causó un dolor insoportable. La posición de la cruz le impedía respirar bien, causando una agonía lenta y dolorosa. La falta de agua y de la deshidratación agravaban su sufrimiento. Lo escupieron, recibió burlas, puñetazos. Aparte de todo esto, agréguenle el dolor emocional que sentiría la traición de sus propios discípulos, el abandono de sus seguidores que estuvieron 3 años y medio con Él, y lo más doloroso, el abandono divino. Experimentó por un momento el abandono del Padre. Entonces podemos hablar que hubo un dolor físico como un dolor emocional. El santo, el que nunca pecó, recibiendo toda nuestra maldad,
siendo maldito por nuestra inmundicia. Aquí no pienses en los pecados de los demás. Piensa en tus propios pecados, en tus faltas, en lo que has hecho en tu vida, en lo que has pensado, en tus aberraciones. Entiende que todo esto, toda nuestra maldad, estaba cayendo sobre Él. El que nunca hizo nada malo, el que tenía una mente limpia, está recibiendo la llaga podrida y maloliente de nuestros pecados. Escrito está, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Primera de Pedro 2:24. Cristo murió en sustitución por las maldades de todos. Nosotros éramos los que teníamos que morir en esa cruz. Nosotros deberíamos haber sido golpeados, triturados y haber sentido todo el dolor emocional y físico que Él pasó. Pero Él se puso en nuestro lugar. Él fue un sustituto. Y díganme que eso no es un gesto generoso, lleno de amor. Muchas veces nosotros sufrimos como consecuencias de nuestros pecados. Nuestros pecados terminan en consecuencias dolorosas. La desobediencia o la maldad nos sumergen en un camino lleno de dolor, que terminan destruyendo nuestra vida, terminan destruyendo muchas veces tu dignidad. Cómo el hombre entra en malos caminos y todo por su propia voluntad, porque nadie les obliga a hacer el mal. Podemos pensar cómo la muerte de un hombre puede perdonar el pecado más doloroso, cómo la muerte de un hombre puede perdonar el pecado más vil, el pecado más destructivo. ¿Y saben por qué? Porque no estaba muriendo cualquier hombre. Estaba muriendo el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Su sangre era suficiente para limpiarnos de toda maldad. Como les decía, un acto lleno de amor. Un acto que puede perdonarte para librarte del sufrimiento producido por el pecado y librarte de toda culpa. Si sientes que tu pecado es muy sucio, es muy terrible y que Dios no lo perdona, recuerda quién murió en esa cruz. Esto te debe dar ánimo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Jesucristo, el hombre santo, el inocente, el que no se defendió, Él fue el que cargó toda la culpa de la humanidad. El Padre estaba derramando toda su ira, estaba castigando de esa manera el pecado de toda la humanidad. No podemos realmente imaginarnos lo que esta situación significó para la vida de Jesucristo, ya que para Jesucristo el mayor deleite era la comunión con su Padre. Imagínense qué sentía Jesús cuando se vio solo, desamparado, con toda la ira que le caía encima. Nunca podremos entender en toda su dimensión la intensidad de la relación entre el Padre y el Hijo. Esto es un misterio. Esta relación se vio interrumpida cuando llegó el momento de la cruz. Se corta todo ese puente, toda esa relación que había con su Padre Celestial. Lo más fuerte es que Jesús sabía que el Padre no mostraría su favor hacia Él y que derramaría toda la copa de la ira, toda, completa. ¿Ves el costo
que costó nuestra salvación por nuestros pecados? ¿Valoras este sacrificio? ¿Lo crees? ¿Crees que Dios castigará tus pecados? ¿Cómo juzgará al que rechazó su sacrificio, al que rechazó su evangelio, al que rechazó sus enseñanzas y viviendo con un Dios a su manera? ¿Cómo castigará Dios a esas personas? Miren, como castigó el Padre al Hijo en esa cruz, esa es la misma manera como Dios va a castigar el pecado. Si tú no has puesto tu fe en Cristo, experimentarás la copa de la ira de Dios, y no solo por un momento, sino por toda la eternidad. Porque nunca, hermanos, nunca alcanzaremos a pagar la deuda completa ante un Dios todopoderoso. Ni con todas tus buenas obras podemos justificarnos o pagar tremendo precio por nuestra salvación. Solo hay dos caminos: o te rindes voluntariamente y suplicas ser perdonado y confías en el sacrificio de Jesucristo y vives en obediencia alejándote del pecado, o mira la cruz y sabrás cómo castiga Dios el pecado. La copa de la ira de Dios será derramada por toda la eternidad. Y esta es la verdad del Evangelio. A veces me dicen, ¿por qué tanto juicio? Pero la palabra es así. Eso es lo que nos está diciendo Dios, que hay dos caminos. Dios no va a premiar tu pecado, como dicen muchos, que Dios no castiga la maldad y que en la viña del Señor hay de todo y que el Señor va a agregar a su viña a todos, buenos y malos, pero no es así. Esa es una falsa doctrina. Vayamos al versículo 35. Y dice, yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. El Señor mismo adoptó una postura de total sumisión a su Padre. Y esto es sorprendente, que el Señor Jesús caiga de rodillas sufriendo esa angustia indescriptible. Vemos una postura de total obediencia y sumisión. El mismo Hijo de Dios arrodillado, el Rey de Reyes, está dispuesto a obedecer a su Padre Celestial hasta el final. ¿Por amor de quién? Por amor a nosotros, por amor a la humanidad. Versículo 36, y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. La palabra Abba era usada por los niños para dirigirse a sus padres. Era una palabra que significaba confianza e intimidad. Y lo más importante, que implicaba reconocimiento de autoridad. Jesús se dirigía así a su Padre. Siempre que vemos a Jesús orando en los evangelios, lo hace de esta forma, en una plena confianza e intimidad con Dios, salvo en alguna ocasión lo hizo de otra forma. Y esta tuvo lugar en la cruz. Vayamos a Marcos 15, un poquitito más adelante, 34. Y dice, y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aparta de mí esta copa. La copa representa, como lo mencionamos, la ira y la justicia de Dios, que se ha acumulado
en contra de los pecadores. Los que hemos estudiado el Apocalipsis, hemos visto las copas de la ira. ¿Se acuerdan? El Antiguo Testamento se había referido a que esta copa estaba reservada para los malos. Salmo 11:6. Sobre los malos hará llover calamidades, dice, fuego, azufre y viento abrasador será la porción de cáliz de ellos. Ya en el Antiguo Testamento se hablaba de estas copas de la ira y dice, aparta de mí esta copa. El Señor expresa su obediencia absoluta y su amor y su devoción al Padre. Más dice, no lo que yo quiero, sino lo que tú. El Señor nos muestra que no había un conflicto entre la voluntad de Él y la voluntad del Padre. No se contrapone la voluntad humana de Cristo con la voluntad divina de Dios. Lo que está diciendo Jesús, a mí me importa, le estaba diciendo, hacer tu voluntad. Está recibiendo una tentación potente de apartarse de cumplir este propósito, pero él permaneció firme y en obediencia. La obediencia implica el rechazo del mundo. Te tratarán como fanático, como religioso. Vivirás el desprecio de tus compañeros, de tu familia. Sentirás la persecución, la burla, como la vivió nuestro Señor Jesucristo. Experimentarás la crítica, la oposición, el insulto, a pesar de que estés haciendo el bien. El Señor Jesucristo es nuestro sacerdote, nuestro sumo sacerdote, y Él nos entiende, y ahora Él, como sumo sacerdote, nos va a sostener y a socorrer en nuestro peregrinaje por esta vida. Hebreos 5, del 7 al 10, para que después ustedes lo mediten. Hay una cosa que debes aprender en tu vida, que si decidiste abrazar el camino de Dios, de seguir a Cristo, Dios te involucrará en el sufrimiento y la persecución. Vivirás en algún momento lo que Cristo pasó. O sea, la vida eterna, hermanos, tiene un costo, no es fácil, porque va a implicar sufrimiento, dolor. Y el Padre le dice, si es posible, pasa de mí esta copa. Y por supuesto, Dios no intervino para impedir que no beba la copa, porque la bebió igual. Pero sabemos que al final todas las oraciones que hizo Jesucristo fueron respondidas, ya que Él fue librado de la muerte por el glorioso triunfo de la resurrección. Dios, tarde o temprano, queridos hermanos, va a responder nuestras oraciones. Y no solo eso, sino te dará la victoria y el triunfo de lo que pediste, conforme a la voluntad del Padre. Por eso que si estás en angustia, si estás en sufrimiento, en aflicción, sigue orando, porque siempre el Señor responderá tus oraciones de acuerdo a su voluntad. Versículo 37 dijo, vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar? Le dice, 1 hora. Los encontró durmiendo. Imagínense, no fueron capaces de cumplir con lo que el Señor les había dicho, que lo acompañaran en su dolor. En el momento de angustia no fueron capaces de acompañarlo. Esto nos deja claro que el camino a la cruz iba a ser en absoluta soledad. Ni sus propios discípulos lo pudieron acompañar en oración, ni siquiera 1 hora. Ni el mismo Pedro, que había prometido, no, Señor, a ti yo nunca te voy a negar, se quedó dormido. Si tú no tienes el hábito de velar y orar en todo momento, ¿cómo enfrentarás, les pregunto,
las pruebas y las tentaciones? ¿Te quejarás y dirás, ¡ay, Señor, por qué a mí me pasan esto, me pasan tantas cosas? Vayamos al versículo 38 y dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El Señor señaló que debíamos estar en vigilancia, en oración. En un cristiano sabemos que hay dos naturalezas, como lo dice Gálatas, parece que es 5, no recuerdo muy bien. Tenemos el espíritu y la carne. Por un lado, la carne con todas sus pasiones que siempre te va a inclinar al mal. Y por el otro lado, el espíritu, es decir, la nueva vida en Cristo. Los frutos del Espíritu Santo nos ayudará a hacer cada vez mejor la voluntad de Dios, a agradarlo. Y el viejo hombre empieza a retirarse y empieza a entrar en tu vida, ¿qué? La santificación y la pureza. Y ya empiezas a velar y a orar y a depender de Dios. Versículo 39 al 41. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo, dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí el hombre es entregado en manos de los pecadores. Aquí vemos que el Señor interrumpió sus oraciones en 3 ocasiones para ir a ver a sus discípulos. Y en todas estas ocasiones los encontró despiertos o los durmiendo, ¿no es cierto? Vino a la tercera vez ya un poco así como medio enojadito, me imagino, y les dijo, descansad. Aquí vemos que no pudieron velar y orar con el Señor como Él les había pedido. Vemos que no pudieron resistir el sueño. Aquí vemos la debilidad humana. Los discípulos se habían rendido a la comodidad del sueño, bajo el peso del cansancio y la tristeza, porque la tristeza también te lleva al sueño. Después dice, basta, la hora ha venido. Finalmente pasa otra situación y llega la hora en que Jesucristo iba a ser entregado en manos de pecadores. Vemos cómo la traición de Judas es consumada, con todos estos religiosos, escribas y fariseos, con toda esta gente del Sanedrín, la hora le ha llegado al Señor y es puesto en manos de gente asesina. Versículo 42, y dice, levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Vemos que el Señor estaba decidido a hacer la voluntad del Padre y en ningún momento Él fue cobarde y dice, vamos, escondámonos, o salió arrancando, no. El Señor estaba firme en el plan redentor que se ejecutaría por medio de su vida. Y vemos la disposición de Jesucristo de ir en busca de los que venían a arrestarle. Por eso dice, levantaos, vamos. Y no dice, escondámonos, sino que enfrentó lo que se venía. Sin duda, este es uno de los pasajes más angustiantes y conmovedores en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Como reflexión, les pregunto, ¿aprecias el sacrificio de Cristo? ¿Le agradeces con todo tu corazón lo que ha hecho en esa cruz? ¿O vives ignorando que este sacrificio no vale nada? ¿Sabes que tarde o temprano esta vida se termina y que seremos llevados por los ángeles a su presencia? Les vuelvo a preguntar, ¿están preparados para ello? ¿Crees que el sacrificio de Cristo es suficiente para el perdón de tus pecados?
te sientes realmente perdonado y que Cristo no solo te perdonó, sino te libró de sentir esa culpa que nos incomoda y que nos acusa? ¿Estarás dispuesto a caminar hacia esa cruz sabiendo que esto te demandará sacrificio, dolor, sufrimiento y persecución? ¿Estás dispuesto a cargar tu cruz? ¿Tu amor a Cristo es verdadero o solo lo amas cuando te bendice y huyes en el momento de la prueba? ¿Qué haces durante la prueba? ¿Te desanimas o te quejas o confías en el Señor? ¿Estás siempre velando y orando? ¿Es importante para ti la oración? Hermanos, que este pasaje nos ayude a valorar cada vez más el sacrificio de Cristo y que salgamos de aquí amando más a Jesucristo, porque Él nos perdonó de nuestros pecados. Ese acto de amor nos debe llevar a amarlo con toda intensidad, a aumentar nuestra gratitud hacia Él. Debe llevarnos a adorarlo y exaltarlo cada vez más. Que este pasaje nos ayude a meditar y a confiar plenamente en la soberanía de Dios. Que siempre nos ayude a perseverar en oración para que cuando vengan momentos de dolor, de angustia, tengamos una buena actitud, incluso cuando las circunstancias sean adversas. Quiero terminar con Efesios 6:18. Vayamos a Efesios 6:18. ¿Lo tienen? Y dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Oremos, hermanos. Padre del cielo, te quiero agradecer infinitamente por este mensaje que nos diste a conocer, ese sacrificio, ese acto lleno de amor que no lo merecíamos, Señor. Quitaste toda esa carga emocional y física y te la llevaste tú. Tú tomaste nuestro lugar, cargaste el sufrimiento, el dolor, los bofetazos, los escupos, Señor, a causa de nuestros pecados. Te queremos agradecer. Aumenta nuestra fe, aumenta nuestro valor, Señor, que valoremos cada día más ese sacrificio. Te damos gracias por esas herramientas que nos dejaste de velar, llorar y estar siempre despiertos, Señor. Ayúdanos a ser fieles, a estar siempre despiertos, a no quedarnos dormidos y cuando en el momento más difícil, Señor, de angustia, dejemos de seguirte, dejemos de hacer tu voluntad. Ayúdanos de la tentación porque Satanás anda como león rugiente viendo a quién devorar, Señor. Ayuda a nuestra familia, ayuda a nuestra iglesia, Señor, para ser librados en la hora de prueba, Señor, en la hora de la tentación y poder resistir. Gracias, Señor, por este mensaje y llévate la gloria y la honra porque solo tú la mereces. Amén y amén.